con un ejercicio de centramiento de 2 minutos para que todos podamos estar enfocados y para que todos sepamos cuál es el objetivo de esa reunión y podamos dar lo mejor en ese espacio. Probablemente no lo hagan hoy en día, pero esto es lo que están haciendo las instituciones más eficientes y las instituciones con las mejores prácticas del mundo. En mitad de la jornada hago una pausa, dejo de hacer todo para recapitular qué he hecho bien y qué me ha faltado. Al momento de atender a una persona que viene a solicitar algo, puede ser un cliente externo, puede ser un cliente interno. Cuando yo le estoy dando la respuesta, lo hago con enfoque mindfulness. Es decir, consciente de la respuesta que le estoy dando, con toda la capacidad, conectado con mis emociones más importantes, como puede ser el entusiasmo, la alegría y el servicio hacia el otro. Entonces, esto tiene que ver con la comunicación en nuestras empresas, porque hoy en día la comunicación y las interacciones son muy autómatas, dentro y fuera de las empresas. Ahí tiene, claro, ya te paso. Y nos volvemos como en estos robots que deshumanizan esta interacción que es tan importante. Entonces, hoy en día hay tratados sobre cómo se hacen, por ejemplo, reuniones con enfoque mindfulness para aplicarlo en el ámbito corporativo. Así que, señores y señoras, estamos hablando de lo que esta mirada en donde tendríamos que estar para generar esa revolución de las mentes conscientes en nuestras instituciones del Estado y más en nuestras instituciones del Estado, porque ustedes tienen una labor muy importante de responsabilidad relevante. Reto número 5. Esta palabra surgió en una conversación de diálogo generativo con el equipo de trabajo de ECO. Elvis, aquí está Antonio, que hace parte del equipo y ahí está sentado, desde los chicos jóvenes del equipo. Estábamos con Elvis y parte del equipo de trabajo y veíamos cómo nosotros también generamos espacios de talleres y formación en distintas organizaciones para trabajar los temas blandos de alineamiento. Y hoy en día nos damos cuenta que ese enfoque tradicional de llevar el conocimiento y el aprendizaje organizacional y no organizacional a través solamente de esto, el intelecto, queda chiquito, queda poquito. Es decir, no genera el impacto que nosotros deseamos. Los enfoques que hoy en día más llegan son los enfoques organolépticos. La organolepsia tiene que ver con los sentidos. Cuando tú involucras en los espacios de interacción, de aprendizaje, de comunicación, los sentidos, es más probable que la gente recuerde y apropie también. Entonces, hoy en día estamos hablando de cómo identificamos y ponemos elementos desde lo que puede ser la música, desde lo que puede ser los enfoques visuales, olfativos, táctiles también, como parte de la estrategia comunicacional para llegar con mayor impacto. Vivir, participar, esa es la mirada de la comunicación organoléptica. Y esto lo estoy hablando y puede ser aplicado perfectamente en nuestras instituciones del Estado. Lo que hay que hacer es un cambio de chip. Hacer un cambio de chip. Estamos ya en hora. El reto número 6, probablemente ustedes ya lo han escuchado, pero de todas maneras no podía dejarlo pasar. El storytelling. El contar una historia. Quizá en el momento que los he visto más atentos, fue cuando les conté la historia de la revista que fui a buscar en el aeropuerto El Dorado y encuentro esto, porque la historia engancha, porque tiene personaje, porque tiene entrada, tiene un nudo, tiene un final. Y porque la historia nos conecta a todos, porque todos tenemos historias. Tenemos que convertirnos en expertos generadores de historias de nuestras instituciones. ¿Cuál es la historia de SUNAT? Pero ¿cuál es la historia viva que queremos que quede en la mente de nuestros colaboradores y en la mente de nuestros contribuyentes también? ¿Cuál es la historia de Petroperú? De sus triunfos, de sus retos, de sus personajes, de sus desafíos. Si comunicacionalmente nosotros comenzamos a involucrar esta técnica del storytelling, que tiene un enfoque bien periodístico para los que son periodistas, vamos a conectar. Porque las historias conectan, las historias de vida y las historias organizacionales conectan. Muy bien, este otro término, reto número 7, el transmedia. ¿Alguien ha escuchado este término? ¿Alguien que hace la mano y diga, ya yo conozco de esto? ¿Por acá? Muy bien, aquí Fabricio, alguien por allá. Ok. Miren esta maravilla del transmedia, también la podemos aplicar perfectamente en nuestras instituciones del Estado. Todo lo que yo estoy proponiendo aquí es más desde un enfoque
de miradas prácticas que podríamos entrar a implementar, no entrando a, digamos, a pelear con la estructura que ya tienen las instituciones del Estado. Eso no lo podemos cambiar, yo no pretendo cambiar eso, ni mucho menos. Es desde otro enfoque, ¿qué podemos entrar a hacer? El tema del transmedia. Miren qué diferente. Resulta que yo tengo que comunicar algo. Quizás algunas de las instituciones del Estado hacen actividad de fin de año, ¿cierto? Creo que la mayoría, y las instituciones privadas también la hacen. Y es un espacio de encuentro, de vivencia espectacular. Entonces resulta que ustedes van a comunicar la fiesta de fin de año. ¿Cómo la voy a comunicar? Bueno, envío un comunicado por correo, la publico en los murales, perfecto. No. Si queremos hacerlo con un enfoque transmedia, yo envío un correo electrónico donde claramente digo que estamos convocando la actividad de fin de año, le pongo un concepto que sea bien atractivo. Eso lo puedo mandar por correo. Y si tengo unas pantallas, por ejemplo, en las distintas sedes, entonces puedo poner unas imágenes de la actividad de fin de año del año pasado. Y decía, esto fue el año pasado. ¿Cómo será este año? Prepárate. Con imágenes de lo que fue la celebración de fin de año del año pasado. Estás utilizando ahí otro medio más, pero un formato diferente para contar y para comunicar. En el primer formato era más la noticia. En este segundo formato es un formato más adornado, con lo audiovisual, con una historia de algo que pasó. Y resulta que luego entonces te vas y entrevistas, puede ser a mano, puede ser audiovisualmente también, a alguien que haya asistido a la fiesta de fin de año del año pasado, y entrevistas a los que están organizando la fiesta de fin de año de este año. Y les dice, ¿qué tal fue la del año pasado? Cuéntanos. Y a los que están organizando la de este año les pregunta, ¿y cómo va a ser la de este año? Cuéntanos lo que hay, coméntanos. Y eso lo tomas. Y esos testimonios los pones en grandes, en unos flyers. Estás siendo transmediático. Estás un mismo mensaje desplegándolo a través de formatos, diferentes formatos periodísticos, si lo pudiéramos llamar de esa manera, a nivel interno. Créeme que vas a lograr mucha más efectividad si lo estás planteando de esa manera. Vas a lograr conectar mucho más. Comunicación. Reto número 8. Enfoques de reconocimiento intrínseco. Qué importante es esto. Una de las cosas que yo más me sorprendo de las investigaciones que hacemos en instituciones del Estado y no del Estado en el Perú, es que de las cosas que más la gente pide es sentirse reconocido y valorado. Aquí hay un tema cultural, hay un tema de historia que nos lleva a pedir. El pedido es una conversación, a pedir y a exigir eso. Queremos ser reconocidos, queremos ser valorados. Pero resulta que la valoración y el reconocimiento no solamente es un concurso, que es como normalmente está pensado. La valoración y el reconocimiento tiene que ser una práctica diaria, de tocarle la mano al otro, de saber decir un gracias, de decir un buenos días. En estos verbatins que recogemos muchas veces encontramos, no nos saludan los jefes, no se despiden. Ese reconocimiento intrínseco es relevante, es muy importante, es el que te va a sostener. Te vas a acercar a la persona que tienes al lado y le vas a decir, en Colombia le decimos un piropo. Un piropo, desde qué lindo tus ojos, óyeme, qué bien, cómo te sientas de bien, lo que se les ocurra. Van a desplegar un reconocimiento intrínseco chiquitito con la persona que tienen al lado. Desde qué bonito el color de lo que tiene puesto, eres un gran compañero. 3 segunditos ahora. Wow. Bueno, no sé si vieron lo que pasó acá. Hubo risas y hay una energía especial a partir de este cortito ejercicio. Expresar al otro gratitud, reconocimiento, tiene un poder infinito. Y esto es comunicación. Reto número 9. El employer branding.
Uy, ese término que suena así bien, bien gringo. Vivir esa marca. Aquí hay varias instituciones. Sé que hay muchas más del Estado. Vivir esa marca, crecer con ella, comprometerme con ella, ser el gran embajador de la marca, de mi institución, del nombre de mi institución. ¡Wow! Esa sería la máxima, ¿no? Porque cuando tú vives eso, tú vas a brindar un mejor servicio a tu público, a tu contribuyente. Tú vas a tener una comunicación excepcional si logras esa conexión. El employer branding tiene que ver con conectar cuerpo, emoción, lenguaje. Ya lo veíamos. Y finalmente, y esto los dejo para los chicos tech. ¿Cuántos de los que están aquí tienen iPhone? Varios, ¿no? Probablemente. ¿Ustedes han escuchado a Siri? Siri es un boot. ¿Y eso qué es, Silvia? ¿De qué estamos hablando como megatendencia de comunicación? Miren qué interesante. A partir del desarrollo de la inteligencia artificial, se viene estudiando los comportamientos de los seres humanos. Y esos comportamientos tratan de alguna manera de registrarse y de condensarse a través de distintos dispositivos tecnológicos. Que cuando tú tratas de tener esa interacción con ese dispositivo tecnológico, estás casi que recibiendo una interacción que tiene algunos dejos humanos. Por ejemplo, a la Siri, yo le digo a Siri, Siri, márcame el teléfono de Freddy, mi esposo. Y es como si yo estuviera hablando con una persona, aunque no es una persona. Imagínense ustedes este desarrollo de los boots a nivel interno, en las jornadas de inducción corporativa, por ejemplo. A cada persona se le entrega para que baje una app de inducción. Y en ese app, quien te guía es un Siri. Muéstrame los beneficios de mi institución. ¡Rum! Y te muestra y te llama los beneficios. Muéstrame la última reunión que tuvo el superintendente sobre tal tema. ¡Rum! Te lo saca. Son otras formas de llegada, de conectar. Así que se los pongo en agenda para que lo consideren. Muy bien, con esto termino ya los 10 retos y mi exposición también. Voy a terminar con esta reflexión final. No sin antes pedirles que nos tomemos un selfie para ponerle emoción. Y esta reflexión dice, los nuevos retos, nuevos desafíos en la comunicación interna de las entidades del Estado. Del conocimiento a la sabiduría humana organizacional. Bienvenidos a la comunicación. Así que muchas gracias, vamos a tomarnos un selfie. Voy a dejar esto por acá. Pasa, Silvia, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Definitivamente, hablar de la gestión de la comunicación interna es hablar de una de las líneas base para el desarrollo. Si nosotros no humanizamos, como bien tú lo dices, la comunicación interna, solamente le estamos dando valor a la dinámica estructural de una organización, pero la dinámica humana es lo más importante. En la academia hacemos un poco de apología, en algún sentido de la palabra, lo que es la psicología de la comunicación. Tú hablas muy bien de la interconexión, intercambio de percepciones, actitudes, intenciones, emociones, pasiones, impulsos y todos los intangibles que podrían estar integrados a nivel individual, grupal y organizacional. Tú has abordado varios retos esta mañana, entre ellos también algunas técnicas, y tenemos algunas preguntas de nuestro público que están muy interesados en saber. Por ejemplo, ¿no? Se habla del ontológico, del ser.
La programación neurolingüística y la inteligencia emocional son la revolución de la comunicación interna, pero ¿qué hacemos si tenemos un público reacio al cambio? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que la pregunta se responde a sí misma. ¿En qué sentido? Este público que está reacio al cambio es un público que está necesitando de otro tipo de impactos, de otro tipo de conexiones, de otra forma de alinearlos, de otra comunicación, de un tipo de comunicación diferente, donde la ontología, lo neurolingüístico, entra a ser un recurso, mirada y enfoque maravilloso para lograr eso. Después de que tú a la gente le hables con códigos donde se vean ellos representados, donde ellos sientan que se genera identidad, donde están también condensados sus mayores expectativas, anhelos, emociones, sentimientos, no hay posibilidad de que no se conecten, de que no haya ese cambio o esa mayor voluntad hacia un cambio, porque de todas maneras el cambio no se da de la noche a la mañana, pero comienza de una voluntad, de querer hacer las cosas diferentes, de marcar una pauta distinta, de poder dejar un legado. Y eso tiene que ver con motivadores más intrínsecos. ¿Bien? Entonces, en la medida en que nosotros podamos conectarnos desde ese tipo de sabiduría, o sea, es una sabiduría organizacional distinta, vamos a poder conectar y alinear mejor a nuestros distintos públicos de interés. Yo por eso no quiero hacer tanto la distinción entre es que en las empresas privadas y es que en las instituciones del Estado, porque en las dos tenemos seres humanos que son los que hacen que estas instituciones se den, vivan y gestionen. Y la problemática humana es la misma. Hay problemas de egos, de interacciones, de falta de humildad, de falta de respeto, de ética. Son temas humanos que se traslucen en dos escenarios, lo público y lo privado. ¿Sí? Sí, definitivamente, estamos de acuerdo. El lado humano de la comunicación. Nos hemos olvidado, si bien es cierto la teoría, hablando de ontología, epistemología, que es muy importante conocer. Hemos hablado de Shannon, perfecto, pero el modelo de Shannon es más matemático, no es humano. En cambio, la comunicación humana involucra muchos aspectos humanos. Tenemos otra inquietud, por acá dice: ¿qué opina de un gerente de una empresa que no tiene ninguna comunicación con su jefe de prensa institucional? ¿Qué hacer? Acá ya estamos hablando también de temas humanos, de personalidad principalmente, ¿no? A ver, por favor. Bueno, muy bien. En el mundo organizacional hay algo que se llama saber gerenciar hacia arriba. Y ese gerenciar hacia arriba implica cómo yo, como gestor de la comunicación, de las interacciones, de la cultura, del cambio organizacional, en una institución aprendo a ganar el interés de mis líderes, de mis jefes. Y ahí lo que nosotros observamos en las investigaciones que hacemos con ECO, cuando conversamos con equipos gerenciales de toda índole, equipos ejecutivos, es que ese gestor de la comunicación tiene que ser alguien con argumentos con poder. Tiene que estar documentado, tiene que saber analizar, tiene que hablarle también a la dominancia, que ese también es otro desarrollo, a la dominancia de la persona con la que estás interactuando, del tipo de jefe que tienes. Yo tengo un jefe que es directo, al grano, concreto, entonces tengo que hablarle con esos códigos. O no, tengo un jefe que es mucho más abierto, mucho más flexible, que es más de imágenes, tengo que hablarle con esos códigos. Entonces yo diría que aquí hay un ejercicio de evangelización que debemos hacer los gestores de comunicación con nuestros equipos gerenciales. Cuando tú les muestras cómo estos temas redundan en beneficios en clima, cultura y cambio, y eso cómo va a marcar una diferencia en la forma en que prestamos un servicio, y les muestras datos, investigaciones, data dura también, van a poder entender mucho mejor. Muchas veces lo que nos está faltando es argumentos con poder. Sí, así es, Silvia, y mayores entendimientos entre nosotros también, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu participación y por haber respondido las inquietudes. Por favor, un fuerte voto de aplausos para Silvia. Ahora sí, pasamos a la...
Vamos a dar un reconocimiento. Silvia recibe este certificado a nombre de los organizadores y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias. Y el reconocimiento, por favor, muchas gracias. Otro fuerte voto de aplauso, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, señorita Silvia Carrillo. Le agradecemos bastante por esta excelente y encantadora exposición. Y a continuación los invitamos a un breve receso de 15 minutos para regresar con la última ponencia de este día. Regresamos. eventosyconferencias.com/endicom. Si es que ustedes desean compartirlo en sus redes sociales, la página es eventosyconferencias.com/endicom. Esto nos ha permitido que en diversos lugares del interior del país, tanto como en Ancash, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa y entre otras ciudades, puedan estar viéndonos en vivo. Y tal cual, pantalla de televisión, está saliendo sus propios comentarios, sus propios hashtags en la pantalla vía web de la página eventosyconferencias.com. Esto nos ha permitido ser trending topic, tema de tendencia en lo que es redes sociales. Así que los motivo a que puedan seguir compartiendo el evento, a que puedan seguir retuiteando con el hashtag Endicom 2016. Muy bien, ahora sí tomamos nuestros lugares y retomamos esta sesión recordándoles a todos los asistentes que debemos programar nuestros celulares en modo conferencia. A continuación se desarrollará la última ponencia del día titulada Comunicación eficiente y productiva en la gestión pública, a cargo de Luis Avellaneda. La moderación de esta ponencia estará a cargo de Iris Tinoco, catedrática de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes. Bueno, inicialmente buenos días, pero ya estamos ya a las 12, que buenas tardes, bienvenidos a esta exposición. Estamos con Luis Avellaneda, ¿no?, que nos acompaña. Es especialista en comunicación estratégica, posee un máster por la Universidad del Pacífico y también un máster en comunicación estratégica por la Universidad de Piura. Es director gerente de Realidades SAC desde el año 2003 y cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector de las comunicaciones a nivel nacional e internacional. Es además catedrático en diversos programas de posgrado de la Universidad de Piura. Ha sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, GIS, Perú, ¿no?, que es claro, que era GTZ antes, ¿no?, el Fuente Cooperante Alemana, UNESCO, Comunicación Andina, Organización Mundial de Turismo, USAID PRODES, entre otras instituciones, y ese es también miembro del directorio de World Foreign Relations Group en representación de Latinoamérica, colaborador de la revista ANDA News desde el año 2008. A continuación invitamos a Luis Avellaneda para que brinde la tercera ponencia de esta mañana, titulada Comunicación eficiente y productiva en la gestión pública. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Vamos a ver ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, agradecer a la Universidad de San Marcos, a la Facultad de Comunicación, que ha tenido a bien invitarme en esta oportunidad. Es la segunda oportunidad que yo tengo contacto con San Marcos. El año pasado, en noviembre, estuve en la casona porque me pidieron que eran unas palabras de reconocimiento por una distinción que hacía la universidad para el doctor Federico Prieto. Y fue el primer contacto, y ya tengo el segundo contacto, y qué mejor dicha o satisfacción de conversar de temas que nos apasionan, como es hoy día el tema de la comunicación. Vamos a tratar esta exposición de enfocarnos un poco en conceptos, de enfocarnos un poco en casuística y de esbozar ciertos modelos que nos lleven a todos nosotros a poder plantear ciertas situaciones o modelos de comunicación que podamos nosotros después aterrizar en nuestra labor diaria, aterrizar en nuestro trabajo y en todo lo cotidiano que nos toca.
En primer lugar, vamos a tratar de alinear conceptos. Yo, cuando me hablan a mí de eficacia, de eficiencia, y yo le pongo otro concepto más que es de consistencia, es buscar un proceso al cual todos tenemos que darle valor. En la conferencia pasada, una de las cosas que yo me preguntaba y que yo siempre me pregunto es cuál es la propuesta de valor de un comunicador, cuál es la propuesta de valor y cuál es la mirada hacia adelante que tiene. Indudablemente quisiera con ustedes alinear para más o menos saber hacia dónde vamos a ir y en esta exposición justamente, como decía, darles pautas o links de lo que podemos, de cuál sería el aporte y esa propuesta que tenemos todos nosotros para el tema de los comunicadores. Yo les hablaba de eficacia, les hablaba de eficiencia, les hablaba de consistencia, porque es una teoría del management que se utiliza mucho y que es aplicada especialmente en España. La eficacia definitivamente es lograr la necesidad en un momento determinado, ¿no? Puede ser cortoplacista o cumplir un objetivo que no necesariamente puede estar alineado a un enfoque integral. Ejemplo claro, por ejemplo, en el tema electoral. Nosotros en los temas electorales, la educación electoral es un vacío que tenemos en el país. Posiblemente ellos sean eficaces porque hacen un proceso limpio, un proceso transparente, pero cada 5 años definitivamente el pueblo o las audiencias reclaman educación en temas de comunicación y educación en temas electorales que van a conllevar indudablemente a un empoderamiento del elector y por tanto un mejor criterio para el momento que tenga que elegir a tal o cual candidato. La eficiencia ya va un poco más y esta necesidad de comunicación se integra en un plan y responde al cumplimiento ya más de indicadores, logros enmarcados en una estrategia de comunicación. Imagínense en el tema electoral que la estrategia de comunicación pues no apague la luz después que salió elegido el candidato, sino que posiblemente continúe con respecto al tiempo. Y la consistencia pues vendría a ser, se conjuga la eficacia y la eficiencia como una mirada a construir la reputación. La reputación es una palabra que dice mucho pero no dice nada, pero indudablemente el día de hoy la reputación juega un rol estratégico. Claramente hay una necesidad de la empresa, de las entidades públicas, creo, versus las entidades privadas que sí están más inmersas en el tema de la reputación y podemos ver esto en cada uno de los rankings que existen. Acá en el Perú tendremos más o menos 3 o 4 o 5 rankings de reputación, pero que miden lamentablemente más a la empresa privada que a la empresa pública y que miden más un tema central, diría yo, miden Lima y no miden quizás las zonas de influencia a veces donde desarrollan muchas empresas privadas sus actividades extractivas, por poner un ejemplo. Vamos a ver, aquí también hay que tener en cuenta y hay que reflexionar acerca del papel del líder, ¿no? Y esto también lo he tratado de aterrizar siempre desde el tema de las comunicaciones, que es el tema que a nosotros hoy día nos toca abordar. Tiene una misión, yo creo, fundamental, la del líder, y no quisiera con esto apelar a tal o cual líder, porque todas las organizaciones siguen a un líder. Si hay comunicación interna, si el líder no la asume, definitivamente vamos a tener problemas. ¿Cuál podría ser la misión de un líder en temas de comunicación? Es adelantar interpretaciones de las circunstancias presentes y hacer propuestas para el futuro. Líder que no entiende la realidad, líder que no entiende la dinámica, líder que no entiende el juego de roles, posiblemente pues tenga problemas con respecto a saber cuándo decir las cosas, dónde y cómo interpretarlas. Puede tener diferentes enfoques, un enfoque técnico, un enfoque político, un enfoque humano. Depende. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, hemos tenido una crisis con el tema en Cantagallo, ¿cuál fue el enfoque de la Municipalidad de Lima? ¿O no tuvo enfoque? ¿Fue técnico, político o humano? ¿Qué creen ustedes? Muchos dirían ni técnico, ni humano, ni político, ¿no? Definitivamente podríamos dar ese ejemplo. Y los atributos de este líder, pues, tiene que tener vocación, tiene que tener carisma, tiene que tener elocuencia, tiene que entender la realidad y la complejidad de las necesidades humanas y la dimensión política. Es fundamental que tenga estos atributos para que justamente pueda coadyuvar a todas las estrategias de comunicación o planes de comunicación que nosotros querramos, en este caso, aplicar. Y el papel o el rol que juega, posibilidad de influenciar. Un líder es un influenciador nato. En el tema de comunicaciones no nos podemos perder esta aproximación.
tiene que dialogar con sus públicos, dialogar. Y les traigo un ejemplo de cómo es el diálogo, y claro, no quiero quedarme nunca en la retórica o en el discurso, porque en la comunicación, la retórica o el discurso, o los mejores planes o las mejores estrategias, si no son aplicadas, si son guardadas, definitivamente perdemos oportunidades de aportar valor. Conduce y orienta. Si no conduces y orientas, está complicado. No es posible, por ejemplo, que actualmente nosotros no podamos decirles, por ejemplo, en el caso del primer ministro, cuando los periodistas le preguntan a sus ministros sobre el mismo caso, los ministros tienen la capacidad de decir, esto ya lo respondió el primer ministro, ¿no? Entonces, ahí quizás tengamos ciertas falencias y, claro, no conducimos sino orientamos, promovemos la unidad. Si no hay unidad de cuerpo, tenemos problemas, ¿correcto? No podemos tener una serie de discursos sobre un mismo tema, tenemos que guardar la unidad y, finalmente, transparenta la percepción versus la realidad. No es lo que yo piense, no es lo que tú piensas, es lo que la gente piensa. Bajo estos dos modelos que acabamos de ver del tema de la eficacia, la eficiencia, la consistencia y este enfoque de líder, porque tenemos que saber con qué líder trabajamos y tenemos que tener esa opción. Y acá también es importante determinar, y se lo voy a exponer algunos casos, de que lo que no cuenta es cuento. Si el comunicador no trabaja con estrategias, si el comunicador no hace estudios, si el comunicador no hace investigación, lo que no cuenta es cuento. Y le digo claramente porque, claro, y ahí caemos nuevamente en nuestros errores o los problemas que siempre tenemos, que no hay continuidad en cuanto a los proyectos que desarrollamos, no hay continuidad en cuanto a las estrategias. A veces cuando yo veo un proyecto y veo un gran proyecto y me dicen, no, se acabó el presupuesto, ya no hay más presupuesto para esto, y bueno, y el proyecto que quizás era muy exitoso y tenía un alto impacto, ya pues justamente se durmió. Vamos a ver un poco el panorama de la comunicación gubernamental hoy. Con esto tampoco quiero ser dramático, tampoco quiero ser negativo. Yo creo que hay muchas cosas positivas dentro de la comunicación gubernamental y creo que hay que mejorar muchísimas cosas. Por ejemplo, la comunicación el día de hoy es muy efectista, es muy del impacto, es muy del día. Es como abrir los periódicos y cuál es el titular, ¿correcto? ¿Y qué tengo que responder? Muy efectista, muy de corto plazo. No tiene una mirada global y yo creo que ese es un cáncer que cada uno de nosotros tenemos que ir de a pocos desterrándola. Sin mirada a largo plazo. No miramos a largo plazo. A los 5 años, y acaba de pasar, todo lo que se planteó se borró. Y de verdad que yo no sé si los nuevos jefes de comunicación serán los gurús o no verán atrás, o no sé qué pasa, de verdad. Yo no entiendo a veces a los nuevos jefes de comunicación, porque creo yo que deben tener una mirada más abierta, una mirada quizás más, no sé si decir de enfoque privado, pero sí más de un enfoque de construir, ¿correcto? Porque no se puede borrar y eso no es positivo en cuanto a las experiencias pasadas, los estudios pasados. Nos pueden dar indicadores de cómo podemos ir. Es basada en la performance del líder y en la coyuntura. Y acá voy a poner unos ejemplos y unos casos que el perfil bajo no comunica, el silencio no comunica. Cuando no comunicas lo que es, terminas pensando lo que no es. Y la opinión pública es como un piano que va armando sus acordes y que va justamente formando su opinión pública. Modelos basados mayoritariamente en la aplicación de enfoques tradicionales, poca investigación. Si yo les pregunto cuántas las entidades públicas que están acá hacen, cada 3 años, no, cada 5 años un diagnóstico de imagen. ¿Cuántas? Quizás nadie me responde, o pregunto, o yo le digo, y las herramientas de comunicación que utilizas, ¿cada qué tiempo las mides? O el impacto, ¿cada qué tiempo lo mides? Alguna vez, y les cuento, hace ya más de 5 años, nos pidieron que midiéramos unos informes defensoriales de la Defensoría del Pueblo. Gastaban muchísimo dinero y lo publicaban, recuerdo, en El Peruano. Hicimos un impacto de la herramienta de comunicación para ver si era efectiva o no era efectiva y salió pues que no era efectiva y que lo que me leían más eran las municipalidades y las ONGs. Pero mis audiencias con las que yo quería impactar, porque era el objetivo que se había planteado, que eran los congresistas, nunca lo leían, ni lo conocían. Entonces, claro, la pregunta, y vuelvo siempre al inicio, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo mido yo el impacto de las herramientas que estoy utilizando?
Y es más, diría yo, ¿cómo me comunico con cada una de esas audiencias? Se cumplen presupuestos sin análisis del gasto ni el impacto dado los frecuentes cambios en las posiciones. Como hay mucha rotación, y de verdad que la rotación en el aparato público es muy dinámica, yo creo que los presupuestos muchas veces se aplican sin un mayor análisis, porque claro, el del año pasado ya me dejó la actividad y como me dejó la actividad tengo que cumplirla, porque si no la cumplo, esa actividad va al MEF y dice que en el planteamiento estratégico no la ha cumplido, por tanto mi indicador se va hacia abajo. Carambas, el concepto de adaptabilidad o de cambios en función a la realidad no aplica. Rigidez en la ejecución del gasto. Para hacer un cambio en una actividad tiene que ir a la oficina de planeamiento, y si va a la oficina de planeamiento, y si necesitas recursos tiene que ir al MEF, y si va al MEF es complicado. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es no trabajar en diciembre con las entidades públicas, porque si no se ejecuta el gasto, después tiene que ser una ampliación y es un problema. La rigidez, imagínense, en algunos casos sobredimensionadas en estructura. Y acá hay un ejemplo muy claro. En Brasil, por ejemplo, el Ministerio de Salud en Brasil tiene a 3 personas contratadas para todo Brasil, un país con más de 100 millones de personas. ¿Por qué? Porque todo lo ha tercerizado. Porque se ha dado cuenta de que incrementar el tema de la burocracia, no sé si es bueno o malo el modelo, no le da valor. Por tanto, terceriza todo. Hoy día hay ministerios que tienen oficinas de comunicaciones que yo observo y digo, ¿qué es esto? Por un lado hay unas que prácticamente no las tienen, y por otro, pues hay unas que se sobredimensionan. Y claro, mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo han trabajado enfoques de ciudadanía? En general, hay un panorama ahí por investigar y por ver justamente cuál es el aporte. Y lo último, que me parece a mí lo más importante, ausencia de políticas estratégicas de comunicación. Cuando se genere algo, le estás dando oportunidades también para que los sindicatos trabajen un poco más y vean qué podrían hacer para, bueno, debilitar un poco más la posición del gobierno. Yo creo que aquí le falta una estrategia, que aquí falta mensajes más propositivos, falta más proactividad, y que el impacto de estas comunicaciones indudablemente va a generar ¿qué puede generar? Bueno, los despidos son 70.000 directos, indirectos, si son padres de familia, va a generar una oferta laboral y posiblemente vayan a haber conflictos o crisis por este tema. Creo yo que no, y aquí es justamente lo que yo les decía, ¿no? Falta de unas políticas en comunicación que sepan definir qué es lo que voy a decir y a qué audiencias voy a referir. Esto genera pánico, indudablemente. Vamos ahora a la oportunidad para una comunicación eficaz y eficiente en la gestión pública son reales. Yo creo que hay todas las oportunidades para que sean reales. La experiencia nos dice de que cuenta con los recursos y que hay que, pues, al líder, justamente, una de las preguntas que ustedes hacían es darle indicadores, darle números, decirle que las cosas son posibles y que los cambios son posibles. Pero si no hay números, definitivamente podemos tener problemas. Y claro está que la comunicación debe estar al servicio de la política y la gobernabilidad. Tienen que darse cuenta que hay que darle mayor valor. Creo que estos encuentros justamente van en la línea de darle mayor valor a las comunicaciones. Quiero darles un ejemplo de lo que... es un ejemplo que ustedes me dirán, oye, este es un ejemplo gringo. Sí, puede ser un ejemplo gringo, pero me puse a analizar, a leer literatura para conversar con ustedes y transmitírselas, y me pareció muy interesante, ¿no? Porque Obama es el primer social media president, y de verdad que los resultados que ha tenido han sido bastante buenos. Pero yo les diré por qué creen que han sido buenos. Yo creo que han hecho lo ordinario extraordinario. Nada más. Lo ordinario extraordinario. Tenía la política de comunicación clara, la estrategia de comunicación clara, quería dialogar. Y claro, ¿cuál es el resultado? Además de todos estos resultados que está teniendo, y además está, bueno, trasladando la cuenta de Twitter. Por ejemplo, el caso de la primera dama, ¿no? Si ustedes ven, impecable performance de la primera dama, a pesar de ver a la hija fumando marihuana, a pesar de todos estos hechos, han tenido pues una performance, caramba. Si yo les pregunto, ¿cómo ha salido nuestra primera dama del país y cómo está saliendo Michelle Obama? Pues la diferencia creo que es, además de grande, es para pensar. Pero más que todo, creo yo, que lo que ha generado es niveles de participación, niveles de relacionamiento
Y mire, y creo que lo más importante es que abrió un canal de comunicación para que la población pueda aportar a la gobernabilidad de los Estados Unidos con proyectos que luego se han convertido y se vienen convirtiendo en iniciativas legislativas. ¿Qué hizo? De lo ordinario a lo extraordinario. Hacer las cosas cada vez mejor. Una plataforma, una página web, y ¿saben qué? Abierta para todos. Proponme tu iniciativa legislativa. Y si le pongo indicadores, le pongo seguimientos, le pongo un tracking, no me va a costar mucho, ustedes lo saben porque las webs no cuestan mucho, pero sí pueden ser cosas muy positivas que van a otorgar valor, a una gestión. Y yo pregunto, ¿esto es aplicable en el país? En cualquier país. ¿Es aplicable a un gobierno local? En cualquier oportunidad. Por tanto, creo que, nuevamente, hacerlo ordinario, extraordinario, y nuevamente trabajar con indicadores que nos permitan medir para crecer. Yo he propuesto un esquema justamente de lo que hablábamos, y vuelvo nuevamente al tema de eficacia, eficiencia y consistencia. Fundamental, las comunicaciones siempre serán dinámicas, tener políticas de comunicación claras, correcto, tener una sostenibilidad de la estrategia y planes, no hacer planes a 1 año ni a 6 meses, sino por 2, 3, 4, 5 años, evaluación permanente, medir para crecer, fundamental, medir para crecer. Si no tengo indicadores, realmente quizás no tenga todos los elementos para poder aportar valor a mi labor. Visibilidad integral priorizada, qué es lo que tengo que priorizar en una gestión, qué es lo que tengo que darle mayor visibilidad, qué es lo que le va a dar mayor valor a mis audiencias, y a qué tipo de audiencias, porque no podemos hablar de que las masas son mis audiencias. Definición de mensajes con impacto. Yo les pregunto, oye, si yo digo que lo del CAS es grosero, les pregunto, ¿la ministra definió sus mensajes? ¿Puede resultar hasta ofensivo ese mensaje? Sin duda. Por tanto, hay que definir esto, ¿no? Y el conocimiento de los públicos, investigar y dialogar con el público para saber en qué está, cómo está, qué es lo que está pensando, cómo va en esos acordes, ¿no? Finalmente, bueno, este es el modelo de comunicación de un comunicador para el aparato público, tomando las teorías y prácticas que yo les había mencionado. Y yo, claro, el último modelo de ser consistente apunta más a un modelo de reputación, ¿correcto? Apunta más a un modelo de reputación, y es lo que a veces conversamos y discutimos en la universidad donde enseño. Eficaz, capacidad de acción según órdenes, me da la orden, lo hago, no pienso, soy una maquinita, saca el comunicado, saca el díptico, tríptico, saca el aviso en el periódico, no integra, no trabaja en equipos, es operativo, está informado, cumple lo planeado, establece sus indicadores, imprimir 5.000 folletos, hacer un aviso en el periódico, pone su aviso en el periódico, ¿correcto? Acompañar al jefe o al ministro, ¿para eso han estudiado 5 años? Yo creo que no, ¿no? Y están ahí, y al ministro alguna vez yo no he visto nunca un comunicador que le tape la boca al ministro, y menos al presidente, porque ya cuando dicen las cosas, bueno, ya hay que solucionarlas, pero bueno, gestiona de forma clave condicionantes, tiempos, presupuestos, aprobaciones. Esa es su labor. Todo el día tiene que hacer eso, revisar TDRs y ver que todo se cumpla. Y construye imagen. La imagen siempre será el maquillaje, ¿correcto? Siempre será el maquillaje, porque si no hay una relación entre lo que pienso, digo y hago, tengo un gran problema. El eficiente pasa a un nivel un poco más de resultados y más de aporte de valor, ¿correcto? Capacidad de análisis y síntesis, puede leer cómo es la dinámica y el movimiento de los actores, capacidad de resolución en los vacíos informativos. Oye, ¿sabes qué? Creo que no hemos cumplido una nota de prensa que está en el presupuesto, o creo que hay que informar sobre este tema, y lo hace. Puede ser emprendedor, claro que sí, tomador de decisiones a nivel parcial, orientado a objetivos y resultados, y construye la identidad. Ya hay una cultura, ya la empresa está, en la entidad pública está caminando un poco más, y ya ha construido tu identidad porque hay unas políticas y una cultura a la que responde la entidad pública, ¿correcto? Ya el mapa está definido. Y el consistente es transparente, nivel de influencia en todo tipo de decisiones. Cuando pongo un nivel de influencia en todo tipo de decisiones, ¿qué pasa? Por ejemplo,
Vamos al ejemplo. Si voy a sacar 2.000 o 3.000 personas de la entidad en la que trabajamos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar con los que toman las decisiones. Si hay una reunión en la oficina, tenemos que estar con todos los jefes para que yo les diga todos los riesgos, todas las oportunidades, todo lo que puede pasar. Si voy a tomar cualquier decisión, el comunicador del día de hoy yo creo que tiene que cambiar su enfoque. El comunicador del día de hoy tiene que estar presente en todas las decisiones. En las empresas privadas está en todas las decisiones. Ya el comunicador forma parte de los directorios. Todos los públicos son importantes. Todas las audiencias deben tener, para mí, actividades definidas. Las audiencias, tenemos que estar muy al pendiente de las audiencias y de lo que están haciendo. Y finalmente, construye reputación. Con reputación justamente sería la suma de la imagen más la cultura y la identidad que se refleja entre lo que pienso, digo y hago. Todo esto llevará justamente a estas dos palabras que pueden decir mucho y no pueden decir nada: la legitimidad y la transparencia. En la medida que trabajemos estratégicamente conceptos como los que les he expresado, podemos lograr que se dé valor a lo que estamos haciendo desde una transparencia permanente. La transparencia es simplemente decir qué estoy haciendo. Y claro, como a veces no hacemos muchas cosas, definitivamente le restamos valor a lo que venimos trabajando. Muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos a Luis por su magnífica exposición y procedemos a la respuesta. Le invitamos a tomar asiento para proceder a dar respuesta a las preguntas del público, que ha sido una exposición muy motivadora, y pasamos a entregar las preguntas. A mí me ha motivado recoger dos aspectos que creo que son muy interesantes para la reflexión, ¿no? Creo que quienes trabajan en el sector público o gubernamental lo habrán podido experimentar en su propio ejercicio profesional, que es el tema de la comunicación, en el tema de la planificación y el presupuesto, que es un trabajo muy necesario y que debe tener una metodología incluso, ¿no? Y un tiempo determinado. Y el otro tema es cómo legitimar nuestra intervención como comunicadores. Creo que es importante analizar eso, y más allá de lo que señaló Luis, de los informes que generalmente se suele, ¿no?, por el facilismo o por el corto tiempo, hacer informes muy descriptivos, detallados de qué se hizo, se va a un nivel de hacer informes analíticos y propositivos de cambio, que eso nos está impulsando la experiencia y creo que nos reclama la especialización, ¿no? Bueno, pasamos al espacio que tiene Luis para poder dar respuesta a las inquietudes y, por favor, Luis, tienes la palabra. Perfecto, profesor. A ver, dice, una pregunta que cuestiona ahora uno de los temas que son más importantes en la carrera profesional, si los que estudiamos periodismo es oficio o profesión, ¿no? Y claro, acá también un tema es el tema del puesto de confianza en las entidades públicas, ¿no? Y en la realidad actual, en su mayoría, los principales responsables de comunicación no suelen ser profesionales en las ciencias de la comunicación. En gran parte de estos puestos en entidades públicas suelen ser ocupados por profesionales con un perfil distinto, por ejemplo, abogados. ¿Cuál sería su crítica para abordar este papel burocrático en las convocatorias de las entidades públicas? ¿Esta situación sería un factor relevante para la problemática en la gestión de la comunicación? Por supuesto, yo creo hoy más que nunca que el camino al que estamos yendo, que es el de la reputación, necesitamos profesionales de la comunicación que se sigan especializando, y que sigan, y yo creo que deberían, y mi recomendación es estudiar un poco de administración o de management, porque es fundamental. Nosotros en la carrera, no sé si en San Marcos, pocos indicadores utilizamos, pocos. Yo tuve que estudiar alguna maestría para conocer indicadores y para poder evaluarlos y para poder hacer investigación de públicos. Creo que ese es un tema de agenda. Por otro lado, creo que es fundamental que hay que profesionalizar, y este es un espacio muy importante para profesionalizarnos todos. No se lo dejo solo al Colegio de Periodistas, sino también asociaciones que hablan de temas de comunicación. Creo que el Estado es responsable de lo que pasa y bueno, yo creo que todos podrían tener un aporte de valor, sociólogos, pero yo creo que el periodista o el comunicador sí tiene un análisis más fino acerca del impacto de las comunicaciones que pueden tener. Y puede tener quizás, si lee audiencias, si lee públicos y lee lo que está pasando actualmente, realidades, definitivamente puede aportar
ese valor que se necesita actualmente para justamente lo que usted decía, legitimarnos, ¿no? ¿Qué herramientas recomienda para la planificación estratégica? Depende del objeto de tu organización, depende a quién estás dirigido. Si eres muy técnico, tendrás audiencias o stakeholders muy definidos, hay que seguirlos, establece los tiempos que te vas a comunicar con cada una de las audiencias y cómo te vas a comunicar y si ellos le están otorgando valor a lo que estás haciendo. ¿Qué herramientas propongo? Depende de justamente cuál es la demanda de los medios o cuál es la demanda de esas audiencias en la que tú puedes trabajar. Digo, ¿no? O sea, por ejemplo, temas técnicos, quizás puedes hacer un seminario, un desayuno. No todo es relaciones públicas, no todo es prensa, no todo es un folleto. Cada herramienta, mi recomendación es que hay que evaluarla para darle su impacto, ¿no? A su criterio, ¿qué estrategia se debería aplicar frente a los errores de comunicación? Miren, acá hay una cosa muy clara. En una estrategia de comunicación yo siempre recomiendo empezar de cero. No de -4, no de -5, no de -6. Si me piden mi opinión, el panorama actual, la luna de miel se puede acabar y ya estaríamos en -2, -3 y estaríamos perdiendo oportunidades para construir gobernabilidad, para construir ciudadanía, para tener enfoques más positivos. Y como les decía anteriormente, lo ordinario hacerlo extraordinario. Se deberían alinear estrategias a nivel gubernamental. Hubo un esfuerzo en el gobierno pasado y no fue sostenido. Hicieron una gran central de comunicaciones y creo que faltó continuidad. Faltó continuidad, faltó integración, faltó esa unidad de cuerpo que se reclama, ¿no? Finalmente, ¿creen que hace falta hacer una supervisión pública del accionar de los gastos en publicidad y gastos de prensa en las entidades del Estado? Miren, como cualquier empresa privada, bueno, el beneficio de una entidad pública es que ustedes tienen el presupuesto y es que este no cambia año a año. En una empresa privada el presupuesto puede variar por innumerables variables, precios, tipo de cambio, demanda, oferta, materias primas. Por tanto, lo que yo recomendaría, si voy a hacer una actividad de publicidad o gastos de prensa, medir el impacto, no solo lectoría, si mis audiencias han leído el mensaje, o depende si es un enfoque, como yo les decía, en el tema de lo que contienen las gasolinas, ¿no? O sea, ¿voy a construir un enfoque educativo o no voy a descubrir un enfoque educativo para formar corrientes de opinión pública? Y eso lo tengo que medir permanentemente. Si no lo mido, nuevamente, lo que no cuenta es cuento. Cuando a mí me hablan de publicidad, de grandes spots, de grandes campañas, yo lo primero que digo, dame el retorno, sea público o privada, dame tus indicadores y dime cuál es la propuesta de valor. Si no lo tienes claro, ni me lo presente. No lo asumimos, porque yo creo que cada recurso tiene que tener un retorno. Y esa es la propuesta de valor del comunicador, el retorno, medirlo. Y medirlo para crecer. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de Luis Avellaneda. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a hacerle presente, por favor, Luis, en base a tu interesante participación, hacer entrega de un certificado a nombre de la universidad, ¿no? De San Marcos, por favor. Un aplauso en agradecimiento a su exposición de Luis, por favor. Y un presente de Pepa Comunicaciones, que es auspiciador de este certamen. Palmas, por favor, gracias, para agradecemos la el intervención. señor Luis Sí. Avellaneda por tan excelente participación. Muy bien, señoras y señores, tengo que informarles que hemos tenido un alcance de más de 5.000 personas, es decir, 5.000 personas han sido enteradas de nuestro evento hecho el día de hoy. Hemos logrado más de 150 me gusta en Facebook y, bueno, como se los dije hace un momento, ya éramos trending topic, ahora seguimos marcando la tendencia, así que sigamos con esto también el día de mañana. La reunión del día de hoy, el certamen del día de hoy, la primera jornada, ha llegado a su culmino, este quinto encuentro de directores de comunicación, así que los esperamos el día de mañana a las 9:30. Muchas gracias por la asistencia, hasta pronto.